Buenos días a todos y a todas. Gracias por el espacio y por la disposición a escuchar. Mi nombre es Aldana Ratushny y hoy vamos a estar presentando un trabajo en coautoría junto a mi compañera Laura Rodríguez de la Cruz. Y la ponencia que traemos en esta ocasión se titula El periodismo como comunicación y acción, la dialéctica entre patria y república en el proyecto martiano. Sobre nuestra propuesta, lo que buscamos es estudiar al periódico Patria, fundado por José Martí en 1892 y que enseguida mi compañera presentará y describirá mejor. Buscamos aproximarnos al periódico desde una perspectiva que supere la visión tradicional, simplista y dicotómica que se aproxima al periodismo, dividiéndolo entre simplemente periodismo informativo o periodismo de opinión. En cambio, nosotras buscamos explorar otras dimensiones, otras funciones que consideramos que este periódico ejerce en tanto agente de mediación activa en el proceso de organización del movimiento independentista cubano y en todo el proceso de ideologización y de configuración de un nacionalismo cubano. Y concretamente nos preguntamos por cuáles son las relaciones que podemos establecer entre el periódico Patria y el proyecto republicano de José Martí, ¿sí? Aclarando que el proyecto martiano no concluía simplemente en el separatismo, en la independencia de España, sino que abogaba por una emancipación total de Cuba, por una descolonización multidimensional, que no solo fuera política, sino también fuera económica, social, cultural, y a la vez por la instauración de un sistema de soberanía republicana. Y en este sentido planteamos nuestra hipótesis al sostener que Patria desempeñó un rol vital en relación a una pedagogía política, ¿sí? Consideramos que Patria se desempeñó como un dispositivo pedagógico, tanto histórico como axiológico, luego explicaremos esto con más detalle, y que a la vez como mediación fue configurando todo un espacio de prefiguración política donde comenzaron a ensayarse determinadas prácticas y articularse ciertos valores cívicos y republicanos que serían fundamentales para el proyecto venidero de nación. Al examinar Patria, nos apartamos de la idea de que fue un periódico más de fin de siglo. La prensa de entonces se escindía entre informar y hacer opinión política. Patria, por su lado, articulaba ambas en un solo dispositivo de comunicación y acción. Si analizamos los datos concretos, Patria fue un semanario de 4 páginas a 4 columnas, y en la primera plana aparecían siempre las bases del Partido Revolucionario Cubano y el directorio de clubes, como un recordatorio activo del proyecto republicano. Por otro lado, las páginas centrales incluían editoriales, la sección en casa y crónicas de la guerra, las cuales estaban enfocadas en crear una conciencia colectiva de la identidad nacional para favorecer la construcción de la República Nueva. La última página tenía un catálogo de los oficios de los emigrados, lo cual facilitaba la vinculación entre la migración y la comunicación. Pero lo decisivo es que esa vocación republicana no se enunciaba en abstracto. El primer número de Patria declara: nace este periódico para contribuir a la organización de los hombres libres de Cuba y Puerto Rico y a su constitución republicana venidera. Y en coherencia con esto, Patria jamás se autoproclamó como órgano oficial del Partido Revolucionario Cubano. Aceptó esa representación solo cuando los clubes se la confirieron democráticamente, como documenta el anuncio del Club Ignacio Aramonte de Tampa en abril de 1892, expuesto en el mismo periódico. En este sentido, se puede apreciar que Patria no hablaba simplemente de la soberanía popular, sino que la practicaba desde las propias estructuras comunicacionales. Bien, para profundizar un poco en nuestra propuesta teórica, antes habíamos dicho que Patria desarrolla una pedagogía política en distintos sentidos y dimensiones, pero elegíamos destacar dos. Por un lado, una pedagogía histórica y por otro lado, una pedagogía axiológica. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos que ejerce una pedagogía histórica? Con esto no referimos únicamente a que Patria enseña la historia, transmite la historia, sino sobre todo a que Patria construye una nueva narrativa histórica con elementos novedosos y originales. Vamos a ver que
hay un intento en este contar la historia, hay un intento por rastrear y por identificar distintos elementos que tradicionalmente han caracterizado al pueblo cubano o al carácter cubano y que asociamos con este concepto de invención de la tradición de Hobsbawm y Ranger. Y vamos a ver que estos elementos que se destacan del carácter cubano van a tener que ver especialmente con una tradición de lucha y de resistencia y de combate por la dignidad y la libertad, ¿sí?, que identifica positivamente a la comunidad cubana. Y por otro lado, vamos a ver que cuando se habla del presente, hay un esfuerzo por construir una idea de comunidad lo más amplia posible, lo más integradora posible, que se asocia sobre todo a esta idea de lo cubano es síntesis, lo cubano es mixtura, lo cubano es hibridismo. Es el resultado de la unión y de la integración de múltiples razas, de lo blanco, lo negro, lo mestizo, lo mulato, de múltiples sectores sociales, y vamos a ver que en esta comunidad imaginada que asociamos a el concepto de Anderson, vemos que los diversos grupos sociales, sí, grupos que hasta el momento no habían tenido un lugar protagónico en los discursos políticos, en las narraciones históricas, estamos haciendo referencia a los grupos populares, a los trabajadores de los estratos más bajos, sean trabajadores urbanos o rurales, a la población afrocubana hasta hacía pocos años esclavizada, a las mujeres. En esta nueva comunidad que se genera, todos estos grupos van a tener un lugar equivalente, equitativo, igualmente importante y merecedor de respeto y de dignidad. Entonces consideramos que estos ambos elementos, la construcción de un pasado común y la construcción de un presente aglutinador, de un sentido de comunidad, de colectividad, de pertenencia, son cuestiones ambas fundamentales para configurar un sentimiento nacionalista y que tenga éxito luego el movimiento independentista. Al estudiar cómo el periódico cohesionó a los cubanos dispersos, identificamos una operación deliberada de lo que la teoría luego llamaría invención de la tradición y construcción de una comunidad imaginada. El periódico lo ejecuta con secciones fijas y muy concretas. Martí lo anunciaba en el número inaugural. En Patria publicaremos los héroes, los caracteres de nuestro pueblo, la guerra o la crónica de ella, por donde a chispazos se vea nuestro poder en la dificultad y nuestra firmeza en la desdicha. Estas sesiones no eran un mero ejercicio memorial, funcionaban como una tecnología de subjetivación que exaltaba por igual a héroes militares y a mujeres patriotas, tejiendo un linaje compartido. Y el periódico lo justifica políticamente. Es obra de política y de justicia la alabanza por donde se revelan sus condiciones de carácter, refiriéndose con esto a la patria. Así, el lector de Tampa o Nueva York se reconocía parte de un pueblo con una historia de resistencia y un presente en marcha. No era nostalgia, sino un mecanismo para reproducir pertinencia y movilizar a todos los sectores en la lucha por la construcción de una nueva república. Bueno, y por otra parte decimos que Patria también lleva a cabo una pedagogía axiológica. Y con esto queremos decir que, además de luchar por la República, Patria también educa para la República, lo cual es crucial en una comunidad que está habituada a estructuras políticas coloniales. Entonces, de esta forma, Patria va a transmitir, va a inculcar los valores asociados y necesarios para el republicanismo, que tienen que ver con la democracia, con la participación cívica, con la representatividad, con la soberanía popular, con la igualdad de derechos ante la ley. Pero no solamente transmite estos valores de un modo meramente discursivo o enunciativo, sino también que los ejerce. Y por eso decimos que la República no solamente es un mandato futuro, sino también un ejercicio presente. Estos valores, de una manera muy performativa, a la vez que se pronuncian, se van a intentar llevar a la práctica en todo lo que tenga que ver con la organización, tanto del Partido Revolucionario Cubano, como también cuestiones relacionadas con el propio periódico. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos al respecto. Un ejemplo que podemos mencionar de esta pedagogía por los hechos, podemos decir, ¿sí?, de este modus operandi republicano que busca llevar a la práctica esta ética republicana que Patria difunde, la podemos ilustrar en un caso muy paradigmático que tiene que ver con todo el proceso de institucionalización de Patria como medio, como órgano oficial del Partido Revolucionario Cubano. Si bien en un principio el periódico Patria
anuncia con mucho énfasis la situación de que Patria no tiene ningún tipo de pretensión de autoarrogarse la representatividad del movimiento en general, ni de ningún club que no manifestara expresamente que así lo deseara. Esto desencadenó una reacción, podemos decir, en cadena, porque diferentes clubes toman la iniciativa y empiezan a comunicar al periódico que a partir de una decisión democrática, unánime, popular y participativa se ha decidido delegar la representatividad en Patria como órgano oficial. Lo cual Patria acepta, pero podemos mencionar un caso muy interesante, que es cuando el club de Tampa envía a Patria un comunicado diciendo que por un lado se decidió elegir a Patria como órgano representativo, pero a la vez también se invita a otros clubes a hacer lo mismo. Y ante esto Patria, con mucha cautela, responde que por un lado agradece esta decisión democrática y popular, pero no coincide con esta invitación que hace el club a las otras células del partido a tomar la misma decisión. En este caso, Patria se planta y dice que, por supuesto que la unidad de pensamiento es importantísima para el éxito de un movimiento, una unidad de pensamiento con ciertos límites y diferenciándola con mucho cuidado de la servidumbre de opinión, pero que no adhiere a este incentivo, porque la decisión de elegir a Patria de ningún modo debe sentirse como una decisión forzada, sino que debe responder a los propios tiempos y a las propias necesidades y a las propias decisiones de cada célula, de cada club, de manera completamente independiente y por iniciativa propia, y que este convite a hacer lo mismo realmente no respondería tanto a esta lógica democrática. Al analizar la construcción del discurso nacionalista en Patria, constatamos que su mecanismo inclusivo no se quedaba en la retórica. Se verifica en los modos de enunciación y en las prácticas democráticas que el propio semanario documenta. Lo primero que salta a la vista es el sujeto enunciativo. El periódico jamás habla en primera persona del singular. Siempre es un nosotros que integra a obreros y terratenientes, blancos y negros, hombres y mujeres. No hay un yo protagónico, hay un cuerpo colectivo que se enuncia como pueblo. Esa inclusividad discursiva se traduce en política consensuada. El caso del Club Ignacio Aramonte de Tampa es elocuente, cuando sus miembros deciden, por voluntad unánime, nombrar a Patria su órgano. El periódico acepta, pero advierte que esa autoridad solo se legitima si nace desde las bases. Y todo ello se sostiene en una ética humanista que el propio Martí formula en sus páginas. El patriotismo es censurable cuando se le invoca para impedir la amistad entre todos los hombres de buena fe. Es un deber santo cuando se lucha por poner la patria en condición de que vivan en ella más felices los hombres. En Patria, la República Incluyente no era solo una promesa, sino una práctica semanal. Al examinar la dimensión ética de Patria, observamos que el semanario no difundía un patriotismo convencional, sino uno cimentado en un humanismo profundo que se verifica en sus propios textos. Dos pasajes lo ilustran con nitidez. En sus páginas se proclama que la igualdad social no es más que el reconocimiento de la equidad visible de la naturaleza. Aquí la justicia no se concibe como cohesión, sino como un principio natural que desautoriza toda jerarquía impuesta. En ese mismo espíritu, el periódico imagina la República como un espacio donde solo se distinguiera un hombre de otro por el calor del corazón o por el fuego de la frente, y define al patriota precisamente como el que evita, por la satisfacción de las aspiraciones justas, el peligro del exceso de aspiración. Estas formulaciones muestran que en Patria no se separaba el amor a la tierra de la virtud medida, del respeto al otro. Su patriotismo, lejos de erigir trincheras, se legitimaba éticamente al hacer del bien colectivo y la equidad su razón de ser. La nación se proyectaba así como un acto de justicia antes que como un acto de fuerza.
Para concluir, quisiéramos cerrar afirmando que Patria hizo mucho más que simplemente informar o simplemente opinar, sino que como agente de mediación permitió conectar y articular todo un movimiento, tanto desde el plano material, desde su propia circulación, pero sobre todo también desde el plano discursivo, imaginario, simbólico. Patria contribuyó a moldear subjetividades, a generar un sentido de colectividad, de pertenencia, postuló la existencia de una nación, narró la historia y la identidad de esta nación. Y por eso decimos también que funcionó como nexo, como ligazón, permitiendo el establecimiento de relaciones dialécticas entre, por un lado, la revolución y la república. La revolución no tenía ningún sentido de ser si no iba inexorablemente seguida de un futuro republicano y democrático. Por otro lado, también vinculó de manera muy estrecha la política a la necesaria existencia de una ética, que en el caso de Martí esta ética estaba vinculada a un humanismo profundamente universalista. Y por otro lado también aseveró que la unidad nacional, importantísima, no es sinónimo de homogeneidad, sino que por el contrario debe ir profundamente ligada por un respeto a la pluralidad social.